Gracias por estar aquí esta mañana, Francisco. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Carmen. El gusto es mío. Gracias. Igualmente. Bueno, ¿cómo ves el mapa electoral en el México 2021? Esta disputa de poder, que al final de cuentas esa es la elección. Mira, yo creo que hay varias preguntas interrogantes, si quieres, son un poco académicas de análisis, pero creo que van a servir para explicar esta elección. Normalmente una elección intermedia, como bien sabes, es una elección como de referendo del gobierno en turno. Y esta debería de ser el caso, ¿no? Donde tal vez la parte más importante en términos de gobernabilidad son los 500 diputados, los 300 de mayoría y los 200 de representación proporcional, Carmen. Pero irónicamente, como tenemos tantas elecciones sucediendo en lo local, 15 gobernaturas, casi 2,000 alcaldías, es irónico, pero lo que está viendo más el elector en realidad es la elección de alcalde, salvo esos estados, los 15 estados donde tienes elecciones para gobernatura. Entonces, esta puede ser la elección donde lo local va a impactar más la conformación del Congreso o, digamos, el órgano federal, y eso no nos había pasado antes. Hay otra interrogante aquí, que es ¿qué tanto va a...? Me detengo un segundito, perdón que te interrumpa, Francisco, porque me parece muy importante lo que estás diciendo. Déjame detener acá. Dices tú entonces que en esta ocasión, en esta elección 2021, a diferencia de otras tantas que has podido analizar y estudiar y medir, en este momento está teniendo que mayor importancia, ¿cuál sería la expresión que usarías? Mayor importancia la elección local respecto a la elección estatal, respecto a la elección de gobernador para los ciudadanos. Detengamos más aquí. Así es, cuando preguntamos nosotros al elector cuál es la elección que tienen presente, qué creen que va a pasar el próximo 6 de junio, la mayor parte de los ciudadanos, casi la mitad, identifica primero la elección de presidente municipal o de alcalde, y en segundo término ya sería la de diputados. Aquellos estados, los 15 estados que tienen elecciones para gobernador, lo que ven es la elección de gobernador. Pero, digamos, y esto es también importante decirlo, esos 15 estados, Carmen, que podrían parecer la mitad del país, en realidad solamente concentran una tercera parte del electorado o menos, 92 de los 300 distritos que tienes. Entonces, lo que más va a ver la gente es la elección para alcalde. Esto que tienes en pantalla es un informe que presentó José Alberto Vera, el jefe de oficina de parametría, para hacer un cálculo, un estimado de qué podría pasar, un escenario de cómo estaría la participación el próximo 6 de junio. Si ves en las barras de arriba, en 2003, 2009, 2015, que son las elecciones intermedias comparables, la participación ha ido al alza cuando hay concurrencia, es decir, elecciones para gobernador. En 2003 fueron 6 estados, luego en 2003 también 6, luego fueron 9 y ahora tenemos 15 estados. Si promedias estos 15 estados, Carmen, solo estos estados te daría 55% de participación. Luego, si ves las elecciones concurrentes para alcalde, también van al alza, 48, 47, digamos, y luego 50, lo cual implicaría que, digamos, el número en el que estaríamos sería entre ese 50 y ese 56, lo cual es histórico para cualquier elección intermedia porque nunca hemos pasado de 48. Y los estados donde solo había diputado federal, que en este caso van a ser solo 2, es decir, solamente Coahuila e Hidalgo, que es la minoría, pues las participaciones son mucho más bajas. ¿Qué te dicen estos números si los analizas en conjunto? Que vamos a andar una participación por ahí del 53, 55 probablemente, que es histórico para una elección intermedia. Lo que se derivaría de esa pregunta es ¿a quién le conviene esa alta participación? Te diría que en general creo que le conviene al partido que tiene menos gobiernos o menos gobernaturas, menos gobiernos locales, que sería Morena. Esto, digamos, en grandes rasgos va a variar según estado, según alcaldía, según
distrito electoral. En lo que corresponde a la atención o a que la gente está más interesada en primer término con los candidatos de las alcaldías, bueno, no podemos no asociar, supongo, con lo que está pasando en las alcaldías en términos de violencia política. Venimos de revisar el tema ampliamente esta mañana con motivo del asesinato de la candidata en Guanajuato. Y bueno, te pregunto si en ese pulso que puedes tomar a través de las herramientas que tú tienes, es posible asociar este interés inicialmente más importante respecto a los alcaldes o candidatos a la alcaldía, por un contexto de esta naturaleza, por saber quién va a quedar de alcalde, quién va a quedar de alcaldesa, en un contexto donde estamos viendo que el crimen organizado pues está lamentablemente imponiéndose de muy mala manera y criminalmente en algunos lugares de la República. ¿Crees que es posible asociar una cosa con la otra? Mira, primero ese tipo yo le llamaría magnicidios, porque es como lo vive la población, es decir, si alguien de la estatura de un dirigente, un político, no se puede salvar de estas situaciones o de esta violencia, digamos, quien se siente más vulnerable siempre es el ciudadano. Eso podría impactar estos números de participación que te di, pero, digamos, dado que son posiciones de alcalde en particular, puede ser Cajeme, que es uno de los casos más graves, o el día de ayer de Moroleón, son casos que sí te pueden impactar mucho en lo local. Y ahí puede haber dos tipos de reacción. Que la gente salga todavía a votar más, y ahí te pondré un ejemplo histórico para este país, el caso de Luis Donaldo Colosio, que después en esa elección, Carmen, salió a votar 74% de la población, en una especie como de defensa, ¿no?, del voto de la ciudadanía. Entonces puedes tener ambos efectos. Y también para, digamos, los partidos o los candidatos que están siendo sujetos de esta violencia, en general lo que suele pasar es que los victimizas y entonces más gente votaría por ellos. Lo que ves ahora en pantalla es las dos elecciones que hemos tenido durante pandemia y ver qué tanto les afectó el COVID, y si ves en el caso tal vez más afectado podría ser Hidalgo, pero en el caso de Coahuila no pasó nada y al parecer dependía un poco del semáforo en el que estábamos, ¿no? Si lo ves regionalmente, ha habido dos elecciones que sí ha bajado sus niveles de participación alrededor de 5%, que es el caso de Ecuador, ya primera y segunda vuelta, y en el caso de Perú, que van a tener su segunda vuelta el mismo día que la tenemos en México. Nosotros, así es. Exactamente, entonces, ahí en los extremos, ¿no? En el caso peruano estamos en los extremos de dos candidatos y efectivamente van a jugarse ahí la presidencia peruana. Pero bueno, te interrumpí y estaba escuchando con mucho interés lo que nos dices, Francisco Abundis. Déjame solo detener de nuevo en el punto de los presidentes municipales o de las competencias en las alcaldías, porque hace ratito que hablábamos con Rubén Salazar de ETELEC, nos decía que de los 34 aspirantes y candidatos asesinados, estamos hablando de 34 personas que aspiraban a gobernar un lugar, 29 de los 34, 29 pretendían competir por puestos municipales, por regidurías, sindicaturas o las propias alcaldías. Y de estos, de los 29 que pretendían competir en el ámbito municipal, 89% eran opositores a los alcaldes de los municipios que buscaban gobernar o representar. Esa es la información que nos da dura o durísima, Francisco, del tema. Sí, yo creo que es uno de las preocupaciones que tenemos todos, no solamente, digamos, por el tema de la violencia, sino cuántas fuerzas están involucradas en estas elecciones, ¿no? Hemos sabido ya de distintos casos donde candidatos o son amenazados o son financiados por algún cártel local, y te impacta precisamente a nivel alcaldía porque es, digamos, el nivel de operación que tiene la delincuencia. Y yo creo que, lamentablemente, creo que vamos a ver más de esto, Carmen, y sí, pues sí nos tiene preocupados porque incluso en términos de cálculo, de estimación y número, te puede mover el diagnóstico.
una población que esté bajo esta presión. Ahora, una de las razones por las cuales es una elección muy visible o, digamos, puede que el nivel de violencia esté centrado en alcaldes, tiene que ver con el control de las policías. Control de las policías y, digamos, eso para explicar la violencia y para explicar el tema de la visibilidad para el ciudadano, tiene que ver con que es su gobierno más inmediato. Es decir, para el ciudadano, el impacto que pueda tener o la influencia que pueda tener en su vida cotidiana un diputado, sea cierto o no, ¿no? Porque en ciertos casos las decisiones de algún congreso podrían ser más importantes que las de un alcalde, pero eso no lo ve así el ciudadano. Lo que ve el ciudadano es, a mí quien parece que tiene más incidencia sobre mi cotidianidad es quien me va a tapar la calle, quien me resuelve el drenaje, quien me resuelve el tema de luz, todas estas decisiones que tienen que ver con servicios más inmediatos es lo que hace que los alcaldes sean los más visibles y para el caso de los 15 estados con gobernador sea el gobernador. El ciudadano los asume como más cercanos y cree que sus decisiones le impactan en mayor medida. Sin duda. Bueno, pues te dejo seguir en la ruta de lo que está haciendo, digamos, tu explicación sobre cómo nos toma como sociedad esta elección 2021. Tienes otros ángulos importantes que estás reportando y que estás compartiendo esta mañana con nosotros. Sí, mira, más allá de la parte digamos, de este informe de participación que lo presentamos la semana pasada en un evento con el INE, la MAI y SEDE de manera conjunta, tenemos pues el diagnóstico electoral, que aquí hay otros fenómenos o otros datos que hay que explicar. Hace 30 años, Carmen, que no teníamos una situación donde el partido en el poder llegara con más preferencia electoral que con la que ganó la presidencia. Esto no pasaba desde 1991, cuando el PRI obtuvo 56% de la preferencia y ganó 320 curules. Hay otro gráfico por ahí más allá de la participación, que es el de preferencia electoral, a ver si lo podemos ver más tarde, donde algo que sorprende es, bueno, primero que llegue Morena con esta fuerza, ganó la elección, digamos, de la presidencia con 53 puntos, el actual presidente López Obrador. Su partido para la presidencia obtuvo 10 puntos menos, como bien sabes, él ganó con mayoría absoluta, 53% entre él y su coalición, pero él como presidente fue votado por más del 50% de la población, lo cual creo que es lo que le da buena parte de esta fuerza o esta aprobación que sigue conservando. Pero su partido obtuvo 15 puntos menos, obtuvo un poco más de 37 décimas. El hecho de que prácticamente todas las mediciones lo tengamos arriba de 40, te diría reciente, la más alta que yo he visto es la del diario Reforma, con 45% de preferencia. Lo que vemos en pantalla, Carmen, ahora son los niveles de aprobación: 67 el presidente, el gobierno federal en general 63, y luego también viene el Instituto Nacional Electoral, es decir, el árbitro también está bien evaluado. Responde nuevamente a este tema de la preferencia, digamos, el apoyo que tiene el presidente, y más bien la pregunta ahí es cuánto de esto se va a convertir en capital político para la preferencia electoral. Y de ahí regreso al tema de Morena, que es uno de los últimos gráficos de esta presentación. Si vemos con estos niveles de 42, 43, 41, pues estaría entre 3 puntos, y diría el diario Reforma 7 puntos por arriba de la votación con la que llegó ese partido en 2018. Ese es un dato primero inusual, y luego sorprende lo constante que ha sido. Es decir, prácticamente desde que nosotros empezamos a medir, digamos, una vez que INEGI salió a campo otra vez y nosotros pudimos salir a campo, Morena no ha bajado de, como te decía, 40, 41%,
Y esto nos sorprende porque pues no esperábamos más movimiento en las preferencias, y si lo ves en el gráfico, es un gráfico en el cual yo creo se parece prácticamente cualquiera que lo hayamos medido, está para todos arriba de 40. Y como te mencionaba, sí me parece un dato importante el decir que hace pues 30 años que no pasaba esto. Importante, sin la menor duda. Y bueno, pues falta mucho o poco para efectos de la opinión pública, del sentido del voto de la gente, porque bueno, al final de cuentas es una elección que ya está a punto de ocurrir. En términos de, pues, de la consistencia en relación a la convicción de las personas sobre por quién van a votar o su condición volátil, digamos así, algunos que dirán, bueno, estoy pensando por pero a lo mejor cambio de opinión al final ya que esté en la urna. ¿Esta circunstancia es medible? Sí, lo que estamos viendo, digamos, el tema de la volatilidad que señalas, lo estamos viendo mucho en elecciones locales. Elecciones como Campeche, elecciones como Nuevo León, Michoacán, que si quieres no es por un tema necesariamente de comportamiento electoral, sino más bien por uno de orden institucional, ¿no? El que hayan cambiado un candidato obviamente afectó el orden de las preferencias. Yo creo que esas tres son elecciones con mucha volatilidad y a las que hay que poner mucha atención, y habría que ver también el caso de Chihuahua con estas declinaciones recientes, o el de Baja Sur, que tiene algunos movimientos. Otras elecciones han sido para nuestra sorpresa bastante estables, y una que te dirá que es todo un caso de estudio y que creo que habla mucho de los microclimas políticos de este país, o varios de los ejemplos que te di hablan de la cantidad de climas políticos que vivimos más allá digamos, del tema nacional, como puede ser Sonora, como puede ser Baja California, puede ser Nayarit, Sinaloa, pero a mí el caso que no deja de sorprenderme es Guerrero, porque aún con cambio de candidato, aún cuando se le quitó el registro, como bien sabes, a uno de los candidatos y pasó a suplirlo su hija, pues da la impresión que no ha pasado mucho, por lo menos de lo que dicen algunos de las mediciones públicas recientes, sigue bastante arriba, una diferencia de 2 dígitos, lo cual te habla de que Guerrero, su electorado, ¿no? se puede comportar de manera muy distinta al del resto del país, y además con un tema que, como bien sabes, nos concierne a todos, que fueron las acusaciones sobre este candidato, Félix Salgado, que al final da la impresión de que no cambiaron de manera sustancial el orden de las preferencias, y eso sí te diría que no deja de sorprender, ¿no? Bueno, sí hay varias sorpresas en esta elección, desde luego una de ellas es la que mencionas, Francisco Abundis, y bueno, pues seguiremos hablando si tú me lo permites. Por lo pronto, gracias por tomarnos la comunicación, seguimos en contacto y bueno, pues ya veremos qué pasa de aquí al 6 de junio y qué ocurre después. Un abrazo, Francisco, gracias por tomar la comunicación. Un abrazo a ti, Carmen, gusto estar contigo, muchas gracias.